Quisiera hacerte una pequeña introducción respecto de por qué surgen estas medidas, ¿no es cierto? Estas medidas surgen como consecuencia de una disparada del tipo del dólar, una corrida cambiaria que llevó los dólares financieros a alrededor de 300 pesos. Eso generó un movimiento muy fuerte dentro del gobierno y sobre todo un desequilibrio monetario importante que precipitó la salida de Martín Guzmán. Esa fue realmente una acción que no tuvo el resultado esperado. El gobierno quiso hacer una sustitución de la tenencia de los inversores de título del Banco Central, pasarlos al Tesoro. El mercado no lo vio de buena manera y en lugar de tomar estos títulos, lo que hizo fue rápidamente ir a los dólares financieros. Rápidamente hubo que desactivar esa medida y en ese contexto entra Silvina Batakis. O sea, un contexto complicado en un escenario de corrida cambiaria. Esto fue el día sábado pasado, ¿no es cierto? Por supuesto, claramente la toma, si se quiere, no preparada, con el equipo formado, con medidas tomadas, y eso motivó de que, se tome unos días para que conozcamos hacer alguna de las medidas, porque yo pienso esto no es un paquete ni un programa económico, sino son medidas de coyuntura que están mostrando un poco el perfil de Silvina Batakis. Y en ese sentido, permitime recordarte que ella colaboró con nuestra gestión durante el gobierno de Domingo Pepo. Ella trabajó con el ministerio, en el cual mantuvimos una relación, asesoraba a la provincia en distintas temáticas, por cuanto la conocemos bastante y sabemos de su experiencia, sobre todo en materia fiscal. Y claramente las medidas que ayer anunció tienen ese corte. A ver, entendamos el contexto, un contexto de inestabilidad macroeconómica importante, donde la principal causa que el mercado señala de estos desequilibrios es la necesidad de financiamiento por parte del Estado Nacional y a la vez que no cuenta con fuentes de financiamiento. ¿Por qué? El mercado en dólares externo está cerrado, producto de los default que ya conocemos, de esta reestructuración de deuda. Y el mercado local viene justamente de esta medida errónea que toma el Banco Central, donde claramente tuvo el rechazo del mercado local y provocó esta corrida cambiaria. Entonces, en ese escenario tuvo que dar algunas señales fuertes de que se va a atacar la causa por cual el Estado Nacional recurre al financiamiento permanente, y es el déficit, ¿no es cierto? Entonces, Silvina, creo yo que con buen criterio y con su experiencia de administración, apunta ahí las medidas, es decir, son de corte netamente administrativa y de administración presupuestaria, que es la diferencia de ministros anteriores que tenían una visión más macro, ¿no es cierto? Acá claramente se ve a Silvina más territorial, más administradora de las cuentas, y apunta todo en este primer momento, apunta a tranquilizar al mercado, dándole una señal, una hoja de ruta de que se van a atacar las causas por cuales el Estado permanentemente está recurriendo al mercado. Y ahí es donde echa mano y dice algunas medidas, por ejemplo, los saldos no ocupados, los saldos no utilizados o subejecutados por las distintas jurisdicciones del Estado Nacional. El que no la ejecutó, no la ejecuta, las clausura y arranca desde aquí hacia adelante y con un criterio muy restrictivo que es base caja, digamos. O sea, sobre el dinero que se recauda, con ese dinero efectivo va a habilitar las cuotas presupuestarias. Es decir, le va a decir a cada jurisdicción tenés por mes para gastar tanto en función de lo que ingresa. Esa es una medida de corte netamente administrativa, fiscalista. ¿Va a enfriar la economía eso? Eso lo que va a provocar, en primer orden, es que va a frenar un poco la necesidad de financiamiento. Se va a trabajar con lo que se dispone. Ahí hay un riesgo, es decir, así como por un lado le está dando una hoja de ruta al mercado diciendo no me voy a seguir endeudando, no voy a seguirme sobregirando, o por lo menos lo voy a hacer en menor medida,
también tiene que ser quirúrgico porque en algún lado va a dejarse de gastar. Hoy, si vos me decís la partida más a mano que tiene el Estado Nacional es la obra pública. Sí. Pero ojo, vos tocas la obra pública y la obra pública te puede generar un efecto recesivo, así como tiene un efecto expansivo cuando vos inyectás dinero en la inversión pública, el efecto de bajar esa inversión pública es al revés, ¿no es cierto? Te puede generar un efecto recesivo. Pero ahí hay que tener, como te decía, una mirada muy quirúrgica. Seguramente lo van a hacer, van a priorizar aquellas obras que tengan un grado de ejecución importante, un grado de avance, hay que terminar las obras que están por terminarse, no como en gestiones anteriores que se dejaron obras sin terminar con un avance del 70-80%, eso ahí perdemos todo, digamos. Pero creo claramente va a ser una de las partidas a observar. La otra partida que está también en mira y que es, creo que por donde van a ir, la segmentación de tarifas, es decir, que creo que es acertado, es decir, hoy con escasez de recursos, a ver, llevémoslo al plano cotidiano, uno cuando no tiene recursos suficientes para resolver todas sus necesidades empieza a priorizar, empieza a definir qué y en qué orden primero. Bueno, la segmentación de tarifas me parece que es necesaria, es decir, nosotros estamos teniendo tarifas similares a los country del Delta, ¿no es cierto? Entonces eso no es justo. No es justo que así que se esté dando el mismo trato a personas que tienen enorme diferencia en el poder adquisitivo. Y después, sí, las medidas tienden a tener una mirada hacia la administración de la hacienda pública, que es muy importante, no son fáciles porque la hacienda pública es muy grande, vas a tener restricciones, vas a tener incluso oposiciones internas, ¿no es cierto? Porque a nadie le gusta como funcionario, por más que sea del mismo equipo, que te toquen el presupuesto, que te lo restrinjan. Pero bueno, en época de escasez y más con esta emergencia que tenemos por la escasez de financiamiento, es muy necesario que se empiece a trabajar con mucha eficiencia en el gasto público. Creo que como medidas iniciales tomó lo que tenía a mano, da una señal fuerte al mercado diciendo voy a atacar las causas que me están originando esta necesidad de financiamiento y también un mensaje al Fondo Monetario. Por más que no nos guste, hoy el que sostiene la credibilidad crediticia del país es estar sujeto a un acuerdo con el Fondo Monetario, que es lo que observan los inversores del mundo que todavía tienen títulos argentinos, que por ahí hacen una apuesta. El escenario es complejo, el resultado está por verse. Creo que Silvina tiene el perfil para este momento, porque en este momento hay que trabajar muy finito en la administración del Estado y bueno, en el conjunto de medidas, claramente, haciendo un resumen de un paquete de 10 medidas, tienen un carácter estrictamente administrativo, dándole una señal, como te decía, al que nos financia en pesos, porque acá el problema es que se nos caiga el financiamiento en pesos, el mercado en dólares ya está caído, sí. El mercado en pesos si se nos cae tenemos que ir a la emisión y la emisión ya está a los máximos históricos. Cada peso que se inyecta de emisión, el Banco Central o el Tesoro tiene que hacer un enorme esfuerzo en tasa para poder esterilizar y sacarlo del mercado, porque si ese peso queda en el mercado, va directamente a precio, ¿no es cierto? Y en un mercado en una economía que le está costando tener un ciclo productivo constante y permanente, por la dificultad de importar, la restricción energética, se torna muy complejo. Entonces, sí, claramente esto va a tener algún efecto de contracción de actividad. No podés seguir a un ritmo de crecimiento como se viene, porque efectivamente por ahí se lo saca de contexto al presidente cuando dice tenemos una crisis de crecimiento o esto que nos ocurre en el crecimiento. Pero efectivamente hay un crecimiento, hay una expansión, hay un rebote muy fuerte de la actividad económica que no vino acompañada de las inversiones en lo que más te insume el proceso productivo, que es el consumo energético, ¿no es cierto? El combustible de ese proceso productivo. La crisis mundial posguerra pega de lleno en el precio del combustible, así como nos favorece, por otro lado, con el precio de nuestros commodities que están en valores históricos, ¿no es cierto?, a la suba.
A ver, yo creo que estas medidas son de cortísimo plazo. Las expectativas están puestas en que pase el invierno, pase la necesidad de importación de energía, que haya liquidación de cosecha gruesa que todavía está pendiente de liquidarse, más allá de que por ahí escuchamos alguna noticia de que el nivel de liquidaciones de cosecha va a disminuir, pero todavía se considera que hay un stock importante que tiene que ser liquidado. Eso es decir, se produce el efecto más deseado, que disminuya el costo de importación y que aumente la entrada de divisa por esa liquidación de exportaciones, y eso puede generar un colchón de dólares para alimentar este proceso productivo que efectivamente viene creciendo, porque Argentina tiene una economía realmente diversa y que rápidamente puede recuperarse de las crisis. Lo que pasa es que venimos de tantos yerros en materia económica del proceso anterior, que, a ver, si bien en este gobierno hace 2 años y pico está gobernando, no se puede soslayar que el punto de partida es malísimo, ¿no es cierto? Sí. Con restricciones de todo tipo para el financiamiento, que a veces es muy necesario para poder acompañar procesos de desarrollo económico, y tras eso la pandemia, tras eso la crisis de la guerra. Es un momento complejo, pero bueno, yendo un poco al planteo de las medidas, creo que son las medidas que tenía a primera mano Silvina, conformando un equipo prácticamente de emergencia en poquito tiempo y dando las primeras muestras de que no solamente va a apuntar a una visión macro, sino que se va a encargar también de administrar la hacienda pública, que eso es, te diría, el mayor valor agregado que ella dispone. Bueno, como ministro de Hacienda, lamentablemente te tocó la peor época, de un gobierno que no era compatible, y tuviste que, como se dice, bailar con la más fea. ¿Cómo está viendo hoy el gobierno provincial? ¿Cómo está viendo la provincia? Mira, efectivamente eran contextos diferentes, lo cual no quiere decir de que era más fácil ni más difícil. Son contextos, momentos y situaciones diferentes con escenarios diferentes. Claramente el no alineamiento a un gobierno nacional de un mismo signo político, de una misma visión política, hace más difícil por ahí entender o hacer entender a los funcionarios de que las necesidades de nuestra región son estas y no las que ellos diagramaban. Un claro ejemplo fue, por ejemplo, el ferrocarril Belgrano, que nosotros queríamos que la traza llegue desde Aviaterá y Barranquera para movilizar esa logística, ¿no es cierto?, tren-puerto. Pues bien, ellos tenían la visión de que, y lo hicieron así, de Aviaterá ir directamente a Rosario, ¿no es cierto? Bueno, diferencia de ese tipo en la visión del diseño de provincia la teníamos. El momento, a ver, si bien hoy tenés un gobierno que te inyecta obra, que te genera otras expectativas, también tenés una pandemia en el medio que le tocó a este gobierno, sí, que tuvo que administrar otras situaciones, tenés un alto descontento de la sociedad, donde realmente en materia social, en materia incluso asalariado, están viviendo esta crisis que la expresan contra los gobiernos oficiales. O sea, el primer responsable, o al primero que responsabilizan son los gobiernos que están al frente de la gestión. Por eso, son contextos diferentes. Si me das a elegir, hubiera elegido este contexto más allá de la crisis, porque los recursos fluyen de una manera distinta, hay otro nivel de comunicación con el gobierno central, sí, y eso es fundamental para poder gestionar y planificar y obtener resultados. Pero bueno, lo que nos tocó lo tuvimos que administrar y si bien quedaron cuestiones que nos hubiera costado desarrollar, entendemos que con los recursos que disponíamos pudimos tener una provincia que transitó una senda de paz social y de desarrollo en muchas cosas que, bueno, no van al caso en este momento hacerte por ahí un detalle de todo, pero pudimos gestionar, pudimos acomodarnos al momento y entregar sobre todo la gestión ordenada a quienes hoy continúan.